Bueno, como les decía, a nivel del telencéfalo tenemos la corteza y demás estructuras. Resulta que próximo a la porción inferior del mismo aparecen unas masas de sustancia gris, unos núcleos. Esos núcleos vendrían a ser análogos de cualquier otro núcleo de sustancia gris en el sistema nervioso central, ¿ya? Solamente que estos se encuentran en la corteza. Esos núcleos se llaman ganglios, los ganglios de la base. ¿Por qué? Porque están en la base del encéfalo. ¿Cuáles eran? Teníamos por este lado al tálamo. Recordamos que aquí atrás aparecen dos núcleos, ¿no? El putamen y el globo pálido. ¿Ambos qué formaban? El lenticular, ¿no? Todo eso se llama lenticular. Por aquí afuera está el claustro, por detrás está el caudado. El caudado. Y si se dan cuenta, nos están dibujando una suerte de caminito, ¿no? Una suerte de recorrido. ¿Qué se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Delimitado por los ganglios de la base. La cápsula interna. Esa es la famosa cápsula interna. Por aquí, ¿quién pasaba? ¿Qué vía? ¿Qué vía pasa por ahí? Nada, claro, viene de ondas. Por aquí pasa la vía piramidal, la vía motora. La vía motora. Ya. Ok, ¿quiénes más juegan aquí? Aquí juega un núcleo, el núcleo subtalámico de Lewis, ¿no? Y quedaría completo si es que no metemos a dos componentes más que se encuentran en el mesencéfalo. Estamos hablando de una sustancia, la famosa sustancia negra, el locus niger. Si nos acordamos, la sustancia negra tiene dos partes, ¿no? Una parte reticulada, sustancia negra pars reticulada, y otra que es la pars compacta. Pars reticulada y pars compacta. Ya. Estas son las bases anatómicas, estos son los ganglios basales. Ahora bien, en realidad, ¿cómo funcionan estos? Estos funcionan integrados, funcionan a manera de circuitos. Se mandan haces entre unos y otros a fin de poder dirigir o coordinar una respuesta, ¿ya? Desde luego, este es un concepto anatómico. Esto para la fisiología no nos sirve, ¿ya? Lo que sí nos sirve son los conceptos funcionales. Se dice que funcionalmente los ganglios basales van a estar agrupados en dos categorías. Tenemos por un lado al estriado y por otro lado a el globo pálido interno, sustancia negra pars reticulada. Muy bien, ¿qué es el estriado? Si nos acordamos, el globo pálido se divide en dos partes, ¿no? Interna y externa. El estriado no es más que la unión del caudado más el putamen. Y el globo pálido interno, pues es la unión del globo pálido interno más la sustancia negra pars reticulada, ¿no? Funcionalmente, los ganglios basales funcionan así, en forma de dos elementos funcionales, ¿ya? Que van a ser estos. Y esto pues nos permite agruparlos o clasificarlos en forma de circuitos que se están mirando aquí. Esta parte es bien compleja, ni siquiera está del todo clara, pero es importante que tengamos por lo menos claro el esquemita que está ahí. Lo vamos a representar de este lado porque nos va a permitir escribir encima después. Todo juega en base al estriado. El estriado es el centro. Es el elemento funcional central y es el que va a dirigir y coordinar todas las respuestas. ¿Qué respuestas le llegan al estriado? Para empezar, tenemos una respuesta que proviene de la corteza, del córtex, ¿no? Esa respuesta aferente está dada por el glutamato. ¿Para qué servía el glutamato? Excitador, exacto, ¿no? La eferencia que manda el córtex es de tipo excitador. Va a facilitar la activación del estriado. Muy bien. ¿Qué más? Sobre este estriado va a mandar dos tipos de señales, dos tipos de canales. Un canal directo y un canal indirecto, ¿ya? Ambos van a estar mediados por dopamina, solamente que trabajan con receptores diferentes. La vía directa trabaja con los receptores de 1 y la vía indirecta trabaja con los receptores de 2. Si se acuerdan, ambos son de la dopamina. Ahorita vamos a ver cuál es el rol de la dopamina y todo esto. Muy bien, ¿hacia dónde se proyectan? Hacia el otro componente funcional. El otro componente funcional se llama globo pálido interno, sustancia negra pars reticulada. Muy bien. Entonces, el estriado va a mandar dos circuitos. El directo tiene una función eminentemente inhibidora
va a estar mediado por dos neurotransmisores, la sustancia P y la inorina. Y una vía indirecta, la cual necesita pasar primero por dos estaciones de relevo. Primero tiene que llegar hacia el globo pálido externo y de aquí al núcleo subtalámico. Y del subtalámico pasa al globo pálido interno. ¿Ya? Estas vías van a funcionar con neurotransmisores diferentes. Resulta que para estas juega el GABA, tanto para arriba como para abajo, y para la parte inferior juega el glutamato. De allí que podamos deducir que estas primeras dos ramas del circuito son inhibidoras y esta última es excitadora, es facilitadora. ¿Ya? ¿Para qué estamos ejerciendo este control negativo y positivo sobre el globo pálido interno, sustancia negra particular? Resulta que este tiene una función inhibidora, es inhibidor, ¿ya? Trabaja con GABA y como trabaja con GABA va a actuar sobre dos tipos de musculatura. Este ya es el que juega directamente con los músculos. Juega con los pares craneales del tronco encefálico y la vía motora inferior y juega con los núcleos del tálamo. Y si se acuerdan del tálamo también tiene una función motora, ¿no? Y esa función se va a complementar con la de la corteza. Muy bien, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que este sistema se activa o se desactiva para volvernos más, para facilitar el movimiento, ¿ya? Para hacer más fácil moverse, por eso que tiene este tipo de señal, ¿ya? Ahora bien, ¿quién va a controlar este sistema? ¿Quién va a dirigir si usas la vía directa o la indirecta? La sustancia negra, que es donde juega la dopamina. Resulta que aquí aparece la sustancia negra, sobre todo la sustancia negra pars compacta, recordamos que la reticular juega aquí abajo, y que va a ser la encargada de elaborar dopamina, ¿ya? Esta dopamina se libera a través de dos vías. Una que se va a dirigir hacia la D1 y otra que se va a dirigir hacia la D2. Muy bien, este es básicamente el circuito que se encuentra a nivel de los ganglios basales, ¿ya? ¿Por qué lo estamos definiendo así? Porque esto nos permite entender, uno, su función. ¿Para qué creen que funciona este circuito? Para facilitar e iniciar el movimiento. Permite controlar los movimientos que vas a ir desarrollando, ¿ya? Y segunda función, mantiene el tono. Va a mantener y va a contribuir a mantener el tono muscular. Por ende, cualquier cosa que afecte este circuito, ¿qué va a producir? Alteraciones del tono y alteraciones de la coordinación motora, ¿ya? Del inicio de los movimientos. Es por eso que este circuito es bien importante. Ya, muy bien. ¿Qué más tengo que contarles aquí? Ya hemos hablado de sus unidades, sus funciones, hablamos de su exploración. ¿Cómo creen que se explora este circuito? ¿Cómo lo podemos valorar? Pues haciendo un control motor del paciente, ¿no? Veremos cómo está su motilidad, actitud en reposo, actitud de pie, valoraremos el tono y demás, ¿no? Y finalmente podemos pedir exámenes complementarios. ¿Qué exámenes pediríamos aquí? ¿Cuál se les ocurre que nos permite ver esto? Una tomografía, exacto, ¿no? Actualmente hay estudios funcionales, hay estudios con radioisótopos, ¿no? Son los que vamos a mirar en un momento. Muy bien, estas son las bases. Si esto está claro, pues lo demás es bastante sencillo. Resulta que los trastornos de los ganglios basales se van a dividir en dos tipos, ¿no? Como habíamos dicho, los ganglios basales sirven para controlar el movimiento. Por lo tanto, cuando yo tengo un trastorno de los ganglios basales, ¿qué voy a tener? Alteraciones del movimiento. Es decir, alteraciones de la kinesis. Y esas alteraciones de la kinesis pueden ser hiper o hipo, ¿no? Puedo tener movimientos exacerbados, hiperkinéticos, o puede costarme mucho iniciar un movimiento, hipokinéticos. Ya, muy bien. Vamos a empezar con los hiperkinéticos. Estos movimientos se definen como los movimientos involuntarios que empeoran con la ansiedad y la tensión emocional. Es una serie de movimientos incontrolables, ¿no? Involuntarios, que generalmente repercuten sobre el cotidiano vivir del paciente, ¿no? Y en algunos casos alteran su, llamaríamos su diario vivir, ¿no? Su diario hacer. Algo característico de los síndromes hiperkinéticos es esto: empeoran con las emociones. Otra característica, mejoran con el sueño. Y hay una sola excepción a estos, que son las distonías, de las que vamos a hablar en un momento. Muy bien, ¿quiénes son los síndromes hipercinéticos? Los vamos a dividir en dos tipos, ¿ya?
tenemos los síndromes hiperkinéticos simétricos y asimétricos. A su vez, los asimétricos se dividen en rápidos y lentos. Bien, ¿cuáles van a ser simétricos? Dentro de los simétricos juega uno de los más importantes, y de hecho es el más frecuente, el temblor. ¿Temblar es normal? ¿Creen? Sí, no, tal vez, depende. Depende. ¿De qué depende? Frío. ¿Qué creen que depende? Temperatura. Nada, o no es normal. Bueno, depende, ¿no? ¿De qué depende? El estado emocional del paciente. Te cuenta que volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de tu estado emocional. Si estás ansioso, nervioso, temblarás. Ligeramente sí, ¿no? Tal vez inclusive de manera involuntaria, pero tienes algo de temblor. Muy bien, ¿cómo definirían el temblor? El temblor se define como una serie de movimientos finos, de poca amplitud, ¿no? De poca amplitud. Y que suelen ser de predominio de las extremidades distales. ¿Ya? No siempre, pero suele ser una característica. Movimientos finos y de baja amplitud. Dentro del temblor tenemos varias causas. El temblor se puede clasificar de tres maneras. La clasificación funcional es la que generalmente usamos los clínicos. Tenemos al temblor de reposo, el temblor actitudinal o posicional y el temblor de acción, también conocido como temblor kinético o cinético. Bien, muy bien. ¿Cuál creen que es el temblor de reposo? ¿Qué será temblor de reposo? Nada, silencio absoluto. La pensaremos. No es muy difícil. Temblor de reposo. ¿Qué es temblor? Movimientos finos de baja amplitud. Muy bien. De reposo. Cuando está quieto. Cuando estoy quieto, ya muy bien. Cuando estoy quieto, cuando estoy en reposo, cuando estoy sin realizar algún movimiento. ¿Ya? El temblor de reposo es característico de una enfermedad. ¿De cuál? De Parkinson, exacto. Hablar de reposo es hablar de los parkinsonismos. De hecho, su nombre correcto es ese, parkinsonismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque parkinsonismo es el N. Hoy día vamos a hablar de los N. Muy bien. ¿Qué más? El posicional. ¿Qué será el posicional o actitudinal? Cuando está en cierta posición. Ya, cuando estoy manteniendo cierta actitud, cierta postura. Esto se explora pidiéndole al paciente que estire los brazos. Ahí es donde vemos cuál tiembla y demás. ¿Ya? Pidiéndole que adopte cierta postura. El temblor actitudinal o posicional se va a dividir en dos grandes categorías. Tenemos al temblor fisiológico exagerado y al temblor esencial. Ya, muy bien. Temblor fisiológico exagerado, ¿qué es esto? Es cuando tenemos un aumento de las oscilaciones secundario a una causa orgánica. ¿Ya? ¿Qué causa orgánica podría ser? ¿Qué enfermedades se les ocurre que nos pueden producir temblores? Nos pueden hacer temblar. Infecciones, ¿no? Muy bien, el hipertiroidismo. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué el hipertiroidismo? ¿Cuál sería su explicación fisiológica? Porque actúa a nivel de los receptores beta del simpático, ¿no? Este fenómeno se debe a una hiperactividad de los receptores beta del simpático. Muy bien. ¿En qué enfermedades voy a tener hiperactividad del sistema ventral simpático? Hipertiroidismo. Muy bien. ¿Cuál más? Simpático. ¿En qué enfermedad tendré muchas aminas en mi cuerpo? Nada. No, a ver, tiramos a las bases de las bases. ¿Dónde se producen las aminas en el cuerpo? ¿Producimos aminas? ¿Sí o no? ¿Producimos adrenalina y noradrenalina? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿En qué órganos se producen esas aminas y se liberan a la sangre? ¿En qué parte del órgano superior? ¿En la reticular? No. ¿En la fascicular? Tampoco. ¿En la glomerular? Tampoco. Claro, en la médula no se produce en la corteza se producen esteroides. En la médula suprarrenal, ¿cómo se llama el tumor de la médula suprarrenal? Es una cosa horrible, asquerosa, fea. Claro, el feocromocitoma.
El feocromocitoma juega aquí, ¿no? Ok. Tomás, si consumo cocaína, porque la cocaína es un agonista simpático, ¿también temblaré? Claro, pues el consumo de cocaína, el consumo de alcohol, el consumo de agonistas simpáticos y demás. Partiendo de eso, ¿cuál creen que es el tratamiento? Claro, si el problema está en los receptores beta, ¿qué te voy a dar? Un beta bloqueante, ¿no? Se utiliza carvedilol. Claro, carvedilol, abetalol, no sirve. Es el tratamiento de elección para el manejo de los temblores. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Temblor esencial. Esta es una condición hereditaria. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante. No se conoce cuál es el gen afectado, pero sí se ha descrito una asociación familiar. ¿Cuál es la característica del temblor esencial? Es un cuadro caracterizado por temblor asimétrico a predominio de miembros inferiores y posteriormente superiores y que tiende a debutar o a exacerbarse con las emociones fuertes. ¿Ya? Entonces era un cuadro emocional. ¿Cuál es su base? Lo mismo, hiperactividad del sistema beta simpático. Por lo tanto, ¿cuál será su tratamiento? Beta bloqueantes por 2. Claro, si el problema está ahí, pues beta bloquearemos eso, ¿no? Listo. Si no funciona, bueno, tenemos segunda línea, ¿no? Aquí entra el topiamato, entra los anticonvulsivantes y demás cosas. Pero en general lo manejamos con beta bloqueantes. Muy bien. Bueno, estamos buscando cosas de otros libros, ¿no? Esto también lo saco de Harris, por si acaso, si alguien quiere después complementarlo. Temblor de acción, temblor cinético, ¿qué creen que es eso? Temblor en reposo cuando estoy quieto. Temblor actitudinal cuando me paro y estiro los brazos. ¿Cuál será el temblor de acción? Cuando estoy levantando. Claro, cuando hago cositas, cuando desarrollo acciones. ¿Qué acciones? Acciones finas a nivel distal. Escribir, agarrar cosas y demás. El temblor de acción o cinético se estimula por eso, por actividades motoras finas. ¿Y qué nos traduce? Nos traduce lesión a nivel del cerebelo. Lesión a nivel cerebeloso, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿cuál será el tratamiento? ¿Cuáles eran las causas de la lesión cerebelosa? Lo hemos visto hace 2 días. Ya, trauma, vasculares, tumorales, paraneoplásicos. Hay que buscar la causa, el tratamiento es etiológico. Está diciendo el problema está aquí, buscarlo. Muy bien. Listo. Esto es el mundo del temblor. ¿Ya? Hay una clasificación más, que es la clasificación, le llamaríamos entre muchas comillas, ¿no? Más técnica, más electromiográfica. ¿En qué se basa? En la frecuencia. ¿Ya? Y eso está en el Sicilio, lo van a encontrar ahí. Te dice que este tiembla de 4 a 6 hercios, este tiembla de 2 a 4, este tiembla también de 4 a 6. No se interesa. ¿Ya? El chiste es que hay temblores que van a ser más acelerados o que van a ser menos acelerados. Dentro de todos estos, ¿cuál es, entre muchas comillas, tiembla más? El que tiembla más suele ser el temblor posicional. El temblor posicional. Muy bien, si lo fuéramos a describir así. Ya. ¿Qué más? Vámonos con los siguientes trastornos. Ahorita vamos a mirar el temblor de acción. Vámonos con las mioclonías. Todos los que vamos a contar ahora juegan aquí, a este lado. Empezamos con las mioclonías, el mioclonio. ¿Qué es esto? ¿Lo han leído? No. Las mioclonías son contracciones espontáneas de moderada amplitud, ¿ya? Que van a presentar los músculos. Muy bien, causas para las mioclonías. Tenemos sobre todo fenómenos metabólicos. ¿Se les ocurre alguna enfermedad metabólica que nos curse con algo que te haga sacudirte, que te haga temblar? Les doy una pista. Paciente con bilirrubina D, con una directa de 8, transaminasas normales. ¿Y qué hace? Diagnóstico. ¿Qué signo estamos mirando? La asterixis, el flapping tremor, ¿no? ¿En qué enfermedad observamos la asterixis? En la encefalopatía hepática. Eso es característico de la encefalopatía hepática, ¿no? Las mioclonías se presentan ahí. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos también causas inflamatorias, ¿no? Pero son muy relevantes. Las más importantes son las metabólicas. Daño por bilirrubina, la uremia, ¿no? Y demás cosas. Muy bien. Se las ha dividido en positivas y negativas. Esta es una división más académica. Dice que las positivas son las que tiemblas mucho y las negativas son las que tiemblas poco. No tiene mucha más ciencia. Muy bien. Vámonos con
las de atrás. Ya, vamos con esto, con las Coreas. ¿Qué es Corea? ¿Qué es el emibalismo? Esto también está en el Argentina, está en el sur. La Corea es un movimiento espontáneo, involuntario, asimétrico, que suele presentarse en forma de contracción espontánea. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a, o más bien en qué etiologías tendríamos que pensar si hablamos de una Corea? Las Coreas se presentan cuando se lesiona este circuito, la vía indirecta, la vía inhibitora del GABA. Ahí es donde observaríamos a las Coreas. ¿Por qué puede lesionarse esto? Esto se lesiona sobre todo en dos enfermedades que le dan nombre a las Coreas, ¿no? ¿Qué Coreas conocen? Corea del Norte, Corea del Sur. Hay otras dos Coreas, ¿no? Nada, son famosas esas Coreas. Nada. El Huntington. Esta es una habilidad genética, ¿no? La Corea de Huntington. Ejemplo típico de un mecanismo patogénico que vamos a hablar en un momento. Y la otra es la Corea de Sydenham. Sydenham. Corea Major, Corea Minor. Ahorita vamos a hablar de Huntington. Hablaremos del Sydenham. ¿Dónde se presentaba la Corea de Sydenham? ¿Se acuerdan? Esa enfermedad ya no es muy frecuente. Todavía aquí hay, pero es relativamente... Ha bajado su frecuencia respecto a lo que era antes. ¿Dónde vemos Corea de Sydenham? En la fiebre reumática. La fiebre reumática es una manifestación extracardíaca de la fiebre reumática. ¿Ya? Muy bien. Ahorita vamos a hablar un paciente con Corea. Vámonos con la siguiente. El balismo. ¿Qué creen que es el balismo? ¿A qué le suena balismo? ¿Le vale o no le vale? ¿Será eso? Balismo viene del lanzamiento de bala. ¿Ya? Es un movimiento, ¿cómo lo definiríamos? Un movimiento acelerado, ¿no? De alta amplitud, poco controlado por el paciente. ¿Ya? Si le dices, dame la mano, en vez de darte la mano, te va a hacer esto, te va a tratar de golpear o de golpear, ¿ya? Porque no controla la amplitud de sus movimientos. ¿Dónde está el problema en el balismo? Está en el núcleo subtalámico. Aquí se ha lesionado este. Y como se ha lesionado este, se han alterado las vías de la inhibición. ¿Ya? Causas para que se lesione el núcleo subtalámico. Este se lesiona generalmente en causas vasculares. Y como los ictus suelen ser unilaterales antes que bilaterales, pues vas a tener el balismo solamente en la mitad de tu cuerpo. Por eso lo van a encontrar descrito como hemibalismo. El balismo solamente presentado en un hemicuerpo. Muy bien. Vámonos con las atetosis. La atetosis es un intermedio, está entre temblor y corea. Es un movimiento de amplitud intermedia, en el cual se dificulta el inicio o la primera fase de ejecución del movimiento. ¿Dónde observaríamos atetosis? La atetosis es clásica de la lesión perinatal del sistema nervioso central. Y aquí aparecen dos enfermedades, la parálisis cerebral infantil y la encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido. ¿Ya? Son dos cuadros que son, sobre todo el segundo es clásico de los prematuros. La parálisis cerebral igual, si eres a término 1, pero que van a asociar disfunción o daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Muy bien. Finalmente tenemos a las distonías. ¿Qué creen que sea una distonía? Las distonías son contracciones exageradas de los agonistas y los antagonistas. ¿No? Contracciones exageradas de los agonistas y de los antagonistas. ¿No? ¿Y qué te van a producir esas contracciones? Que adoptes posturas raras, ¿no? Como esta. Lo que están viendo aquí es lo típico de una distonía. ¿No? Fíjense lo que está. No está actuando, ¿no? Tampoco está exagerando. Se ha quedado en esa postura, ¿no? En esa posición de secundaria a la contracción muscular. Las distonías suelen tener muchas causas, ¿no? Tenemos causas metabólicas, causas electrolíticas, hay causas nerviosas periféricas y demás. Lo que nos interesa desde el punto de vista clínico es la clasificación de las distonías. Las distonías se van a dividir en 4 grandes grupos.
El primero de ellos se conoce como distonía focal. ¿Cuál es la distonía focal? Aquella que afecta a un músculo o a un grupo muscular. Y estas son las más frecuentes, tal vez son las que hemos visto. ¿Quiénes juegan dentro de las distonías focales? El blefaroespasmo. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Ya, muy bien, el parpadeo, ¿no? La gente que empieza a chillar y entra en modo muñeca, ¿no? Ese es el blefaroespasmo, ¿no? Muy bien, segundo ejemplo, la distonía oromandibular. La distonía oromandibular. ¿En qué consiste esto? Movimientos de chupeteo, movimientos de apertura y cierre de la cavidad oral, ¿no? Por estimulación del quinto y del séptimo paracraneal, ¿no? Y que van a asociarse en algunos casos de eventos reflejos, hipersalivación, más transpiración y demás. Muy bien, el más frecuente de todos estos es este, la tortícolis espasmódica. Y acompañándole a este tenemos a la distonía cervical. La distonía cervical. Muy bien. Ambas van a afectar a la región del cuello, la región cervical. Generalmente son reacciones adversas de fármacos. ¿Se les ocurre algún fármaco que pueda producir eso? Vamos a la RAM de los fármacos. Los antidopaminérgicos, ¿no? Los antidopaminérgicos, que generalmente se usan como antipsicóticos. Oye, tiene sentido, ¿no? Antidopaminérgicos, aquí van a inhibir. Estás alterando el circuito central. Si lo alteras, pues vas a alterar todas las vías que dependen de ese circuito. Muy bien. Y finalmente tenemos a los canales profesionales. Esto es de la gente que realiza movimientos finos. Yo qué sé. Eres tecladista y todo lo estás tecleando, ¿no? Es muy probable que tengas una distonía a nivel de los músculos de la mano. O eres violinista y todo lo estás con tu cuello así. Es muy probable que tengas una distonía cervical secundario al instrumento que tocas, ¿no? A la actividad que realizas. Ya. Después tenemos a la distonía segmentaria y a la multifocal. Parecen lo mismo, pero no lo son. La segmentaria va a afectar dos regiones contiguas, mientras que la multifocal afecta dos regiones no contiguas. No contiguas. Por ejemplo, segmentaria, ¿cuál sería? Afectación de musculatura cervical y deltoidea. Una multifocal, ¿cuál sería? Afectación de musculatura cervical y lumbar, ¿no? O sacra y demás. Finalmente tenemos a la generalizada. Las distonías generalizadas no son muy frecuentes. Se tratan generalmente de cuadros agudos. Y el ejemplo más típico aquí es la distonía muscular deformante, ¿no? Todo el cuerpo empieza a adoptar posturas raras, atípicas, secundario al movimiento que están realizando. Muy bien, ya hemos visto los síntomas, ¿no? Veremos algunos ejemplitos de lo mismo. Could I have you stand up? Will you stay on the camera? Can you stand up and just let your arms hang by your side and just try to stay perfectly still and not move anything at all. Focal. ¿Cuál? Focal. Focal. ¿Es una distonía focal? ¿O un visto rígido adoptando posturas raras? No, tenía una contracción espontánea, de amplitud relativamente amplia, que después tenemos posición habitual. Eso se llama corea. Esta es una corea. Vale, si han notado lo ha mirado, parece más o menos los cintos de los bailarines. De hecho, el nombre viene de ahí. La palabra corea viene de coreografía, quiere decir danza. Y de hecho los clásicos le ponían nombre a esto. Su nombre clásico es el baile de Zampi. ¿Por qué es eso? Es una serie de movimientos aleatorios e irregulares de manera espontánea. Muy bien, vámonos con este otro. Fíjense claro, ¿qué tipo de movimiento describe?
de gran amplitud, ¿no? No controla la amplitud del movimiento que está realizando. Y esto solamente lo hace en una de las mitades de su cuerpo, ¿no? ¿Qué sería esto? El hemivalismo. Exacto, ¿no? Debe ese nombre, es similar a realizar el movimiento para lanzar una bala. Muy bien. Después tenemos este. Bien, fíjense, ¿qué es lo que hace con las manos? Movimientos de amplitud moderada. No es ni fino y tampoco es muy amplio. Esto se llama atetosis, lo que están mirando. Lo que ha podido hacer con la mano y con el cuello. Muy bien, clásico de la atetosis. Y finalmente tenemos esto, ¿no? ¿Qué era esto? La distonía, exacto. Este es el ejemplo clásico de la distonía. Varias causas de esto, y vamos a hablar de algunas. Bien, el problema del reposo no se los pongo porque ya lo conocemos y creo que lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar esto. Fíjense, ¿qué le estamos pidiendo al paciente? Que escriba. Exacto, esta es una actividad motora fina que necesitas usar tu musculatura distal. Y se van a fijar, está Full HD, ¿no? Pero bueno, se van a fijar en el tipo de gráficos que procura representar. Muy bien, fíjense, ¿no? No es una línea recta, una línea temblorosa. Este es el temblor de acción, ¿no? El temblor de acción, que es característico de esta entidad. Muy bien, y finalmente tenemos al mioclono. En este caso, parecido a la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Se acuerdan qué enfermedad es esta? Agente etiológico. Nos vamos a cuarto semestre a clases de virología. Nada. El virus JC, no el virus JC. El virus John Cunningham, que está asociado a la fase SIDA de la enfermedad, ¿no? Al VIH estadio 3. Bueno, es también una enfermedad que afecta a los ganglios basales, ¿no? Fíjense los movimientos que produce. Tienes que estira y generan movimientos de baja amplitud. Muy bien, estas son las mioclónicas. ¿Listo? Muy bien, vámonos con algunas enfermedades, ¿no? Vamos a empezar hablando de la primera del día de hoy, el Huntington, la Corea de Huntington. Puedo borrar, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a contar ahora es el libro de Harrison. Siempre que saque algo de Harrison voy a poner el loguito aquí arriba, para el que quiera ir a consultar la bibliografía. A ver, ¿qué podemos hablar de las Coreas? Ya les he dicho que hay dos grandes tipos de Coreas, la majo y la minor. La minor no es muy interesante. Hay una inflamación en los ganglios basales y ya. Así que vamos a hablar de la majo. Hablaremos del Huntington. Bueno, una enfermedad sumamente interesante. A ver, hablaremos de su etiología, muchachos. Causas. ¿Cuál es la causa de Huntington? Esto ya lo han visto. Vamos a cuarto semestre, clases de genética. Nada, silencio. A ver, vamos a nostálgico pasado. Un año atrás estábamos llevando genética. Y nos acordamos que nos han dicho que las enfermedades genéticas tienen varios mecanismos de acción, ¿no? O varios mecanismos con los que ocurren. Uno de esos mecanismos, ¿qué se llama? Se llama expansión de tripletes, repetición de trinucleótidos. ¿Se acuerdan qué es eso? Es cuando empiezas a poner trinucleótidos de un solo tipo dentro de una cadena de un péptido, ¿no? Empiezas a meter péptidos basura. Y como metes péptidos basura, alteras la estructura de tu proteína. El Huntington es el ejemplo típico de enfermedad por expansión de tripletes. ¿Cuál es su causa? No se sabe. Es una enfermedad autosómico dominante que está vinculada a una alteración en el cromosoma 4. ¿Para qué sirve? O pues, ¿en qué ocurre aquí? Resulta que empieza a haber una expansión, un aumento del número de un tipo de trinucleótido, que es la secuencia CAG, la secuencia CAG, ¿no? Normalmente nosotros tenemos esta secuencia en un gen que se llama el gen de la huntingtina. ¿Cuántos CAGs tenemos en nuestra huntingtina? Nosotros, seres aparentemente normales, tenemos 20. ¿Ya? De 20 a 40, pero no más.
¿Qué es lo que pasa en el Huntington? Tú empiezas a replicar esta secuencia. Empiezas a meter puros CACs. Pero esos CACs son basura. Están alterando la lectura de tu material genético. Y no vas a meter ni 40 ni 50, vas a meter 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000. Empiezas a meter puros de estos péptidos. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Alterará la proteína? ¿Sí o no? Sí, pues no. Si alteramos su secuencia de pares de base, pues también vamos a alterar a la proteína. Se altera la huntingtina. Y esto no se sabe por qué, pero es una proteína importante para la función de las neuronas. Clásicamente, ¿en dónde? En el núcleo caudado. ¿Se acuerdan dónde jugaba el caudado? ¿En cuál de los circuitos de los ganglios basales? Nada. Bueno, está aquí. Es parte del estriado. Al lesionar el caudado, estamos lesionando esta vía. Estamos alterando esta vía. Y por ende, vamos a tender a alterar la vía indirecta. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? Empezamos a acumular huntingtina. Se acumula huntingtina, y al final mi pobre neurona se llena de compuestos basura. Entonces, ¿qué va a hacer la neurona? Se mata. Muere. Muy bien. Y no es chiste, ¿no? Estás matando a tus neuronas del sistema nervioso central. Si matas a estas células, pues todo este circuito se altera. Y es ahí donde vas a empezar a tener trastornos del movimiento. Muy bien. ¿Cuál es la expresión clínica de la enfermedad? Antes, pasaremos a hablar recordaremos algunas características de las enfermedades con expansión de trinucleótidos. ¿Se acuerdan qué les caracteriza? Presentan un fenómeno, ¿no?, que es clásico en genética, el fenómeno de la anticipación. ¿Qué era eso? No escucha nada, no sé, estoy hablando con los ciegos. Bueno, la anticipación, como el mismo nombre indica, ¿no?, es aquel proceso en el cual la descendencia expresa la enfermedad cada vez en periodos más tempranos. Yo qué sé, si es que el abuelo ha expresado el Huntington a los 60, por anticipación el padre va a expresar la enfermedad a los 40. Y por anticipación el hijo va a expresar la enfermedad antes o después de los 40. Antes, exactamente, ese claro lo expresa a los 20. ¿Por qué? Porque resulta que el espermatozoide lleva en su cabeza muchas secuencias de trinucleótidos. Y esas secuencias son las que después le transmite a su padre, ¿no? De modo tal que si digamos ha empezado con 40, este ya va a empezar con 4000 y este va a empezar con 40.000. Es por eso que la enfermedad se va expresando cada vez más antes y en momentos más tempranos, ¿ya? Esto aparece en todas las por repetición de trinucleótidos, desde la distrofia de Steiner terminando en el síndrome de Kirchner. Muy bien, volveremos a lo nuestro. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de esto? ¿Cuáles serían desde el punto de vista fisiopatológico? Estamos destruyendo nuestro caudado, estamos fundiendo. ¿No nos pasa nada? Pérdida del tono. Lo pondríamos al final. Final. Ya, muy bien, alteraciones de la coordinación de los movimientos. ¿Qué tipo de alteración de coordinación de movimientos tendríamos? ¿Distonías? ¿Sí o no? No. ¿Pero qué tipo? ¿Qué tipo prohíbe ese movimiento exagerado? Tiene que decirme temblor, corea, paludismo, acaticia. ¿Por qué creen que se llama corea de Huntington? ¿Qué tipo de alteración de movimiento va a tener? Una corea, claro, ¿no? Vas a tener alteraciones del rango de las coreas. Muy bien, coreas, ¿no? Listo. ¿Y qué más va a pasar? Pasa algo bien interesante. No sabe por qué, esta misma alteración se replica en otras neuronas y a largo plazo te va a producir demencia. De hecho, la gente muere por esto, no muere por la corea, muere por la demencia, ¿no? Por las demencias. Y es una enfermedad trágica, ¿no? Como han visto, no se muere la gente que tiene 90 años, una pensión y 2 casas, ¿no? Se muere gente que está en edad de trabajar. Es una enfermedad trágica como se presenta. Lo han debido ver, ¿no? Es la enfermedad clásica que sale en las películas. El padre estaba mal, después el hijo que es joven no quiere saber si tiene o no la enfermedad, y es donde empieza el drama y demás cosas. Muy bien. Y es mortal. Aquí siempre mueres, la mortalidad del 100%. Y mueres en esta fase. Muy bien, ¿cómo se diagnosticaría? ¿Cuál creen que es el estudio diagnóstico que usaríamos? Tomografía. No puede
servir, ¿qué veíamos en la tomografía? Me parece bien, están mirando esta toma, a ver, interpretan la toma. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, esta es anatomía en realidad, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué se llama la atención ahí? Disminución de... ¿Cómo es? Nada, silencio absoluto. A ver, trataremos de ubicarnos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es eso? ¿Es el tronco encefálico? ¿Qué es? El cerebro. Bueno, ya, el cerebro. La corteza. Muy bien. A ver, fíjense que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? La corteza, ¿cómo está? Ya. Ay, que bien, casi está bien. Pero, ¿qué les llama la atención aquí? ¿Qué es esto? Ya los puntos negros, muy bien. ¿Qué es esto? Auge. Lo operan, decían. Es que los de verdad que son superados. Bueno, cirujano en potencia, por ahí. ¿Qué más? Aire. Peligroso. Aire. Los ventrículos laterales. ¿Qué les ha pasado a los ventrículos? ¡Exacto! Están aumentados de tamaño, son gigantes. Son gigantes, ¿no? Si se acuerdan, aquí es donde están los ganglios de la base. Este de aquí es el tálamo. Aquí es donde está jugando ese pico del dental y demás. Y aquí atrás es donde debería estar el caudado. ¿Hay caudado? No, se ha atrofiado el caudado, ¿no? Lo que se mira en la tomografía es eso, atrofia del caudado. Y es por eso, porque como hemos visto, el que sufre son las neuronas del caudado. Muy bien, y esto va a condicionar hidrocefalia normotensiva, crónica del adulto y demás cosas. No nos interesa. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más podríamos ver? ¿Cómo nos podríamos diagnosticar? Volvemos a genética. ¿Cómo se diagnostica cualquier enfermedad genética? Cariotipo. No. Si es cromosómica, sí. Pero si fuera una mutación de nucleótido simple, ¿qué sería? Nada. Bueno, hay que repasar. Hay que volver a solar y demás. Técnicas de hibridación in situ. Usamos PCR, usamos FISH y demás, que nos van a permitir, ¿qué cosa? ¿Qué vamos a buscar con eso? Pues la alteración. Hay que buscar esto. Si eso estamos dado, confirmamos el diagnóstico. No, mejor todavía. El diagnóstico es genético. Ya. Digamos que ustedes son Paco. Paco tiene Huntington. Ustedes son Paco. Paco es este. Vamos a hacer el ejercicio y todos vamos a volver Pacos. Tenemos estos antecedentes. No sabemos si tenemos o no, nos hacemos la prueba. Nos hacemos el test genético. Y nos dicen, sí, Paco, tienes Huntington. ¿Se lo dicen o no se lo dicen? Pobre Paco. ¿Cómo es? Si fueran Paco, quisieran que lo sigan. Porque esto, les adelante no tiene cura. Como les decía, todos se mueren. Y ni siquiera es que mueres pegado a tu cama, ¿no? Mueres con demencia, hipotónico, con movimientos espontáneos y demás. No hay que decírselo, obviamente, por ética. Pero ahí es donde entran muchas cuestiones referentes a esta enfermedad y otras que no tienen tratamiento. Por eso esta enfermedad es típica de muchas cosas. La ética para estar con esto. Te dice hasta qué punto vale la pena dar un diagnóstico definitivo si no lo puedes tratar. Pero bueno, son cuestiones éticas. Ya, será el diagnóstico a todos, quedaremos uno. ¿Y el tratamiento cuál es? No hay. Ni modo. Sí, lamentablemente sí, esperamos que llegue tu hora y bueno. Por eso, ¿cuál creen que es la segunda causa de muerte aquí? Después de la demencia. El suicidio. No estamos hablando de que le está dando a un señor de 70, le está dando a alguien de 20, a alguien de 30. Gente que está perfectamente en edad de trabajar, tener una familia, comprarse cosas y demás. ¿No? Estudiar y demás. Mucha gente se suicida. Es otro ejemplo de causa orgánica de suicidio. Esta enfermedad ilustra muchas cosas, por eso es muy interesante analizar el cáncer. Lo van a ver en muchos lados, no solo en Doctor House y demás cosas. Bueno, ya hemos contado eso. Vámonos con los síndromes hipokinéticos. Los síndromes hipokinéticos o hipertónicos están representados por una causa, el síndrome parkinsoniano. Y la palabra clave es esa, síndrome parkinsoniano. Lo mismo, nos dice, todos los parkinsonianos son enfermedad de Parkinson. ¿Qué creen, sí o no? ¿Habrá otras enfermedades que te produzcan parkinsonismo? ¿Sí? Sí, dice entonces. Muy bien, ¿cuáles? No, ya no. Bueno, sí hay.
Hay muchas enfermedades que producen parkinsonismo. ¿Ya? Resulta que esto es un síndrome, tiene muchas entidades etiológicas. De hecho, la principal causa de Parkinson, aunque no lo crean, es una causa farmacológica. Eso se llama Parkinson farmacológico. ¿Qué fármacos podrían producirnos Parkinson? ¿Cuál creen? Antidepresivos, antidepresivos no. Nos acordamos, ¿cuál era el neurotransmisor alterado en el Parkinson? La dopamina. Entonces, ¿qué fármacos nos podrían producir un parkinsonismo? Ya, los antidopaminérgicos, los antagonistas de la dopamina y demás. ¿Quiénes son esos? Los neurolépticos. ¿Conocen el haloperidol? No, bueno, es porque no han visto un viejito de antes. Los neurolépticos, como el haloperidol y demás, son la principal causa de Parkinson. Te producen un cuadro idéntico, pero su causa es farmacológica, es reversible. Te haces fármaco y mejora el cuadro. Muy bien. ¿Qué otras cosas más tendríamos? Tendríamos a la metoclopramida. ¿Para qué servía la metoclopramida? Este sí lo han visto, fíjense sus prácticas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vamos a fármaco. Es un antiemético. Es un antiemético. El centro del vómito también juega con dopamina y con otros neurotransmisores. Entonces, el consumo excesivo de este tipo de fármacos también te puede producir un Parkinson farmacológico. Muy bien. Causa número 2. Aquí sí, enfermedad de Parkinson. Causa número 3. Los otros, lesotres, que no juegan en ninguna otra categoría. Esos se llaman los síndromes Parkinson Plus. Los Parkinson Plus. Es un conjunto de enfermedades bastante heterogéneas que también van a cursar con un Parkinsonismo. Ya, muy bien. Entenderemos dónde está el sustrato fisiopatológico del síndrome parkinsoniano. Está ubicado en una zona, ¿no? Como bien hemos precisado hace un momento, en la disminución de la actividad y del flujo de la dopamina. La dopamina no será útil para jugar aquí, ¿no? Si alteramos la dopamina, se altera la conexión que hay entre el estriado y el segundo circuito. ¿Y esto qué nos va a producir? Nos va a producir una hiperactividad del sistema globo pálido interno, sustancia negra, pars reticular. Muy bien. Tiene sentido, ¿no? Estamos bloqueando esta vía, pues, ¿por dónde va a ir toda la conexión eléctrica? Pues va directamente a estimular este núcleo, ¿no? Y si este núcleo se hiperactiva, ¿qué hace? Inhibe, bloquea, va a hacer que tus movimientos sean cada vez más difíciles, más lentos. Como este está trabajando mucho, vas a tener una inhibición también muy acelerada, muy aumentada. Ok, ¿esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en que tus movimientos van a ser lentos, hipoquinesia. Y como también controlas el tono, ¿qué vamos a tener? Rigidez, ¿no? Rigidez. Que si se acuerdan, la principal causa de rigidez, ¿cuál es? Nada, esto ya lo hemos visto, entonces no lo digo motor. Causas de rigidez y causas de espasticidad. Ya, piramidal. Aquí la principal causa es el Parkinson. La otra principal causa son lesiones de vía piramidal. Muy bien. Listo. Esto básicamente, ¿no? como generalidades, ¿no? Como bases. Con esto dicho, podemos meternos a hablar de lleno en el trastorno que nos compete el día de hoy. Lo mismo, lo que vamos a contar de aquí en adelante es de Harrison. Ya si quieren lo complementan de ahí. Lo puedo borrar, ¿no? Sí, no, ya, sacan una foto. Sacan una foto. A ver, si pudiéramos poner en un orden a las enfermedades degenerativas, ¿qué puesto creen que ocuparía el Parkinson? Top 1, top 2, top 3, top 10, top 15. Dentro del top 10. Top 2. ¿Alguien dice top 1? ¿Y cuál sería el top 1? Down. ¿Cuál sería el down? Que vamos de generativo.
Bueno, a ver, top 2. Top 1, el Alzheimer. Ay, Top 2, el Parkinson. Esta es una enfermedad que tenemos que conocer bien. Por lo menos un paciente con Parkinson van a mirar y van a diagnosticar. Tratar ya no. Tratar gente no son los neurólogos. Si alguien va a hacer neurología se lo va a tratar, ¿no? Pero bueno. Iremos por las bases. Como siempre, ¿no? Epidemiología. Bueno, segunda causa de demencia. Más frecuente en quiénes, varones o mujeres. En varones, exacto, y la predilección por el sexo masculino, la cual no tiene un mecanismo fisiopatológico esclarecido. Si nos fuéramos a su etiología, ¿qué diríamos? Diríamos que es una enfermedad multifactorial. Y como toda enfermedad multifactorial, ¿qué posibles agentes etiológicos tiene? Tiene, por un lado, un componente ambiental y un componente genético. Bueno, vamos a ponernos un disclaimer. Ojo, no es una enfermedad genética el Parkinson. Una cosa es tener componente genético y otra cosa que sea una enfermedad genética. ¿Ya? No tiene un patrón de herencia, nada que ver. Simplemente hay algunas mutaciones que te predisponen a desarrollar enfermedad de Parkinson a largo plazo. ¿Ya? Todavía no se ha esclarecido del todo el valor de las mutaciones, pero hay que conocerlas. Muy bien, empezaremos con los factores ambientales. ¿Cuáles serían? ¿Qué factores ambientales conocen? Hay uno bien interesante, ¿no? Que está escrito en los libros, también está de Harrison. La intoxicación por una toxina, el MTP. ¿Qué es el MTP? Es un tóxico que se utilizaba en la conservación de los lotes de meperideno. El meperideno es un fármaco que se utilizaba antiguamente. Resulta que por mecanismo tóxico puede inducir una enfermedad de Parkinson. Muy bien, ¿cuál es un compuesto que actualmente se ha visto que tiene un componente similar? Los conservantes de la cocaína. También tendrían un mecanismo de acción similar. Muy bien, ¿qué más? Se han planteado los factores, tal vez el más importante, ¿no? Factor edad. Este es el factor de riesgo más importante para desarrollar el Parkinson. Cuantos más años tienes, pues más probable que tengas una degenerativa, entre ellos el Parkinson. Muy bien. Y finalmente se han metido algunos factores protectores, ¿no? Así como dato interesante. ¿Qué creen que se ha encontrado? ¿Qué es protector del Parkinson? Algo que nos estimule, que nos despierte. La cafeína. La cafeína se ha visto que es un factor protector del Parkinson. Bueno, y en la misma línea, ¿qué otro compuesto podríamos encontrar? Que también es estimulante, nos despierta, nos excita. Cocaína tampoco. La nicotina, excelente, el tabaco. El tabaco. Bueno, cuidado, nadie diga, no voy a prevenir Parkinson. Dos cajetillas. Obviamente, ¿no? No por eso recomendamos a la gente que fume, lógicamente. Fumar es un acto terrible. Puedes prevenir esto porque puedes ganar 100 cánceres. No tiene sentido. ¿Ya? Simplemente es algo que se ha descrito. Esto es académico, esto es teórico. Y es importante por lo menos entender por qué ocurre, ¿no? Porque estos, ¿qué hacen? Estos estimulan estas vías, facilitan la conducción a través de las vías de los ganglios basales. Muy bien, si nos vamos a lo genético, ¿qué encontraríamos? Aquí encontramos varios genes que son bien interesantes. Gen de la alfa-sinucleína, el gen de la paraquina, el gen LRDK y el gen de la alfa-glucocerebrosilasa. Muy bien. Diagnóstico: mutaciones en la vía de la glucocerebrosilasa. Nos vamos a tercer semestre, al Harper. ¿Qué está ahí? Nada, todo se nos está. Hemos mencionado al innombrable. No sé, la puerta que está frío. La enfermedad de Gaucher. El Gaucher juega ahí, ¿no? Recordemos que el Gaucher es una enfermedad metabólica. De hecho, el Gaucher es la principal causa genética de desarrollo de Parkinson a largo plazo. A largo plazo. Muy bien. Ya, ¿cómo interactúa todo esto? Esto interactúa de una manera bien interesante. Como les decía, ¿dónde se libera la dopamina? En la sustancia negra pars compacta, no en la pars reticular. Si el problema estuviera aquí, otra sería la clínica. El problema está aquí, en la pars compacta. En la pars compacta se encuentran las neuronas dopaminérgicas.
Ya. Estas neuronas dopaminérgicas expresan distintos tipos de genes, ¿ya? Que van a ser estos. Muy bien, vamos a analizarlos uno por uno. Empezamos con las alteraciones en la alfa-sinucleína. Resulta que la alfa-sinucleína es una proteína tóxica e insoluble. La neurona no la puede metabolizar. Y como no la puede metabolizar, ¿qué le pasa? Que se acumula. Es como cuando tienes basura y no la puedes botar, ¿no? Te vas a llenar de basura. Y pasa lo mismo. Estas alfa-sinucleínas se acumulan y van a producir daño celular, daño neuronal, daño mediado por estrés oxidativo, por un lado, y por otro lado, daño mediado por citotoxicidad. En sí mismos estos compuestos son tóxicos. ¿Ya? Muy bien, resulta que estas alfa-sinucleínas se agrupan, se juntan, y al juntarse van a formar una inclusión, un cuerpo. ¿Saben qué se llama ese cuerpo? Que es diagnóstico histopatológico de la enfermedad de Parkinson. Nada, ¿y qué es nombre famoso? Los cuerpos de Lewy. Los famosos cuerpos de Lewy son esos, ¿no? Los cuerpos de Lewy no son más que depósitos de alfa-sinucleína. Nada más. Muy bien, conocimos esto es tóxico. ¿Qué más? Seguimos. Como sabemos, la neurona es un tejido intensamente metabólico, tiene una alta actividad metabólica. Por ende, ¿qué órgano necesita tener desarrollado? La mitocondria. Tiene una mitocondria muy prominente. Esta mitocondria es rica en un péptido a nivel de su membrana mitocondrial interna, que es el péptido LRK. Quiere decir quinasa, el receptor, rico en leucina. El chiste es eso, que es rico en leucina. Y como es rico en leucina, va a tender a inducir un fenómeno de daño oxidativo. Contribuye esa misma vía, ¿ya? Daño oxidativo. Muy bien, ¿qué más? Tenemos a las alteraciones de la parquina. La parquina es otra proteína que se encuentra en el citoplasma celular y que también contribuye a la toxicidad celular. Y en la misma línea iría las mutaciones en alfa-glucosilasa, ¿no? Porque en este caso se acumulan solutos y esos solutos van a producirnos daño. Muy bien, todo esto se va a juntar. Todo ocurre al mismo momento, las neuronas se integran y demás. ¿Y qué va a pasar? Pues que nuestra célula muere, ¿no? Va a haber un fenómeno de lesión neuronal. Y esa lesión neuronal va a producir la depresión de la dopamina en la sustancia negra parsoparna. Nuestras pobres neuronas de aquí mueren. Muy bien. Y si mueren nos quedamos sin dopamina, y sin dopamina no hay show. Todo este arco se altera, ¿no? Porque no vamos a poderlo controlar a este. Y este empieza a tomar el mando. Y si toma el mando, aumento de actividad GPI, SNP, ¿qué vamos a tener? Hipertonía, perdón, vamos a tener rigidez y vamos a tener hipoquinesia. Hipoquinesia. Ya, muy bien. Solo con esto ya hemos explicado dos de los síntomas más característicos del Parkinson: la rigidez y la hipoquinesia. De hecho, son criterio diagnóstico. Tú los necesitas para hablar o, por lo menos clínicamente, describir una enfermedad del Parkinson. ¿Cuál sería el tercer síntoma? ¿Qué otra cosa más tiene un paciente con Parkinson? Además de estar rígido y con hipoquinesia. ¿Qué más tiene? Ya hemos dicho hace un momento, ¿no? Empieza. Claro, tiene temblor. ¿Qué tipo de temblor tiene? Temblor de reposo. La gran pregunta es ¿por qué? Resulta que si tú inhibes este núcleo, se van a estimular los núcleos motores de la formación reticular. Y si se estimulan los núcleos motores de la formación reticular, empiezan a mandar una alta descarga eléctrica hacia la musculatura de los miembros, ¿no? Esta descarga va a ser de predominio de uno de los lados, tiende a ser asimétrico. Y eso es lo que va a producir el temblor en reposo, que es característico del Parkinson. Ojo, característico, no exclusivo. Hay Parkinson sin temblor. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí, no, por poder puede ver, y sí hay. De hecho, es relativamente frecuente. Solamente un 70% de los Parkinsons tiemblan. El restante 30% nunca va a temblar. En cambio, va a tener un predominio de la hipoquinesia y de la rigidez. Van a tener un predominio de esa esfera clínica.
Muy bien. ¿Qué otra manifestación más podríamos tener?